Dele una ofrenda de alabanza a Dios esta tarde. Amén. Vamos a dar una ofrenda de alabanza a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y estas últimas 2 semanas hemos visto la mano de Dios con poder obrando en nuestra vida y en nuestra iglesia. Amén. Bienvenidos los que nos están acompañando a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales. El día de hoy vamos a ver introducción a la generosidad del reino. Amén. Introducción a la generosidad del reino. Quiero aclarar algo muy especial. Cuando hablamos de generosidad en redes sociales, es muy delicado porque hay mucho material en las redes sociales que hablan mucho de la doctrina de la prosperidad y ese tipo de cosas. Por eso es que a este título yo le quise poner Introducción a la generosidad del reino, porque cuando hablamos de cosas del reino, no estamos hablando de comercio o de generar un ingreso a través del evangelio, sino que vamos a ver bíblicamente lo que es la generosidad. Cuando hablamos de generosidad, también hay muchas polémicas en las diferentes plataformas digitales y aún en las iglesias locales. Cuando hablamos de generosidad y tocamos el tema de diezmos y ofrendas, la gente dice, ¿qué es que el diezmo es del Antiguo Testamento? Y es que el diezmo ya no aplica, y escuchamos ese tipo de comentarios. Yo quiero decirle que hay verdades bíblicas referente al diezmo y ofrenda. Y como vamos a hablar de generosidad, vamos a tocarlo de una manera rápida o pequeña, porque vamos a estarlo viendo nosotros en casa. Entonces, para la gente que nos escucha, cuando se habla de diezmos y ofrendas, sí, efectivamente, es parte del Antiguo Testamento. Sí, efectivamente, era para sostener a los levitas. Era para sostener a los levitas y a todos aquellos que servían en el templo. Sí, efectivamente, era para alimentar a la viuda, al huérfano, a la gente que no tenía capacidades económicas para subsistir. O bien, lo dice el Antiguo Testamento, que era para aquellos que no se les había otorgado un territorio para trabajar. Entonces, como servían en el templo, los sacerdotes administraban esto para que ellos subsistieran. Entonces, era un acto de obediencia el diezmo. Cuando viene el Señor Jesucristo, entrega su vida por nosotros, sucede todo esto que hemos visto en las últimas semanas, asciende a los cielos, desciende el Espíritu Santo y ahí cambian las cosas. Entonces ahí ya no vimos como tal un diezmo, sino vimos que era conforme Dios proponía en su corazón. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios, claro, así, primero por obediencia, diezmamos y ofrendamos, porque es un 10% de nuestro trabajo y la ofrenda es un extra para sembrar en el evangelio. Pero imagínese usted, para aquellos que dicen, es que el diezmo ya no es bíblico. Pues si lo vemos de esa manera y lo vemos en el Nuevo Testamento, pues está más peligroso para esas personas, porque en el Nuevo Testamento los discípulos y los seguidores del Señor Jesucristo entregaban todo lo que tenían. Todo, eran muy generosos. Incluso algunos de ellos vendían sus propiedades y las entregaban a los apóstoles o a los discípulos de Cristo para que ellos entregaran por partes iguales a todos los que seguían al Señor Jesucristo. Eso fue un avivamiento que se desató después de que desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, la Biblia, para aquellos legalistas que dicen eso era parte del antiguo y bla, 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 pues ahora la de liberalidad quiere decir que cuando Cristo pagó por nuestra libertad, nos dice que nosotros debemos de tener generosidad. ¿Ok? El diezmo es solamente la base de. Amén. Por eso vamos a ver la generosidad bíblica. Escuche bien la palabra, bíblica. Vamos a ver con la palabra de Dios qué es lo que nos enseña a nosotros en la actualidad acerca de la generosidad. La generosidad abarca diezmos y ofrendas, la generosidad abarca primicias, la generosidad abarca bendecir a otros, la generosidad abarca lo que es sembrar, la generosidad abarca dar semilla al que siembra. Todo lo que encontramos en cuestión de finanzas en la Biblia o de reino de Dios
viene pues en esta base de generosidad. Ahora, vamos a iniciar con 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Aquí en la iglesia es parte de los versículos que vemos semana tras semana, porque enseñamos que no solamente debemos de ser generosos en cuanto a dar a la iglesia, sino que debemos de ser generosos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con todos los que nos rodean, porque eso es testificar al Señor Jesucristo. Dice la Escritura: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto viene en la Reina Valera 1960. Mire, aquí nos dice que el que siembra escasamente también ciega o recoge escasamente. El apóstol le da un ejemplo a la iglesia de la siembra o los procesos de siembra y cosecha. Entonces, por eso habla de este ejemplo o de esta parábola de una manera muy sencilla. Y le dice: si tú siembras poca semilla en el terreno que tú tienes, vas a recoger poco fruto. Pero si tú siembras mucha semilla, vas a recoger mucho fruto. Esto es un principio espiritual de reino. Póngale ahí en su libreta. Es un principio espiritual de reino. Esto quiere decir que hay personas que van a escuchar esto, y yo creo que ya para este momento ya muchos se salieron, porque van a decir: ya van a empezar a pedir dinero. Y no estamos hablando solamente de dinero, estamos poniendo la plataforma para dar una explicación bíblica. Pero los que se quedaron, y que si tú ya permaneciste hasta este momento aquí en la iglesia y en las redes sociales, es porque tú eres de reino y tú quieres conocer qué es esto de la generosidad bíblica. Dice ahí también que el que siembra generosamente, generosamente ciega. Pero dice ahí, cada uno ahí transforma este principio bíblico en algo actual, y dice: cada uno dé conforme propuso en su corazón. Eso quiere decir, lo que tú sentiste dar, lo que tú pensaste dar, eso es lo que ya propusiste en tu corazón hacer. Esto quiere decir que yo en mi casa pensé o sentí cuando me dieron mi sueldo, yo dije: esta parte es para Dios. Si voy empezando en el evangelio, voy a decir: bueno, mi diezmo y mi ofrenda, esto es lo que yo aparte para Dios. Pero cuando yo soy parte del reino y comprendo esto, digo: híjole, me llegó esto más, lo voy a invertir. No necesariamente lo llevo en físico, y ha pasado mucho. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a mí me ha marcado mucho en mi vida. La hermana Panchis, cuando es una hermana de aquí de la iglesia, que si un nietecito le da 5 pesos, ella saca su diezmo y lo pone en un sobre. Si un hijo le dio algo en especial, ella aparta eso y lo pone: lo que me dio mi hijo tal, y lo pone ahí. Y nosotros como iglesia y como pastores apartamos esas finanzas para invertirlas en algo que se va a comprar en la iglesia, y oramos para que Dios bendiga a sus hijos o a cada uno de ellos que ella está de alguna manera introduciendo en el reino de Dios, sembrando en Dios. Amén. Entonces eso es algo muy especial que nosotros debemos de hacer. Pero eso que hace la hermana lo hace desde la casa. Yo en los 10 años que conozco a la hermana, yo nunca he visto que en el momento que llega a la iglesia saque su sobre y le siembra a Dios. Siempre llega con sus sobrecitos hechos en la casa. ¿Por qué? Porque Dios le propuso en su corazón, o ella propuso en su corazón, darle a Dios desde que está en casa. Y más adelante lo vamos a ver con la Biblia, porque la Biblia nos habla de esto. Y luego además dice ahí: no con tristeza ni por necesidad. ¿Se da cuenta de esto? No lo hago como que sí, pues tengo que dar el diezmo, ni modo, pues Dios ya propuso en mi corazón. No, ni tampoco porque para que Dios me dé, que eso es un fallo en el mundo espiritual. Muchos cristianos
no dan por generosidad, dan solamente para que Dios les dé. Y esto no es que sea incorrecto, pero sí resta mucha bendición, porque entonces yo estoy dando esperando a que algo me den a cambio. Y la palabra generosidad quiere decir dar de corazón, sin esperar nada a cambio. Esa es la diferencia, dar sin esperar nada a cambio, dar con todo mi corazón y con alegría, sin esperar nada a cambio. Y luego sella aquí el apóstol diciendo, porque Dios ama al dador alegre. Atención, iglesia, no estamos hablando al que da solamente en la iglesia. Por eso les digo cada sábado esto. Dios ama al dador alegre. Y no está especificando solamente otra vez al que da en la iglesia. El que le da a su vecino, el que le da a sus padres. Atención, niños. Porque a los niños les llegan por ahí dineritos, y en vez de decirle a la mamá, mamá, ten estos 5 pesos para la luz. Sería un milagro que una mamá escuche eso un día. O mamá, yo compro una sopita para que nos hagan. No, el niño le da cosquillas el dinero y lo primero que quiere son unas papitas, una coca, un jugo o unas galletas. Pero desde niños tenemos que aprender a ser parte del reino. Tengo que sembrar. A lo mejor hay un niño en mi escuela que no tiene lonche o no tiene que comer. Y ese día Dios me bendijo para que yo comparta con mi compañerito de la escuela un lonche. Amén. Ahora estamos viendo el ejemplo con niños. Ahora imagínenselo en nosotros como adultos. También nos llega dineros en diciembre y queremos luego repartir en que me voy a comprar esto, el otro. Cuando lo primero es, de esto que me llegó, papá, ¿qué es lo que te corresponde a ti? ¿Y para qué? O también, imagínense, el dar solamente en la iglesia, pero que sus papás no tengan que comer. Eso no es parte del reino. Lo que es parte del reino es, yo comparto con mis padres, comparto con mis hijos, comparto con mi familia, con mis vecinos, porque lo hago en la iglesia, lo hago también con el reino de Dios. Amén. Ahora, a lo mejor hay personas que dicen, yo diezmo y ofrendo, pero escuché que tal hermano va a hacer un viaje misionero, o que tal persona va a ir a predicar, y a lo mejor yo no tengo mucho, pero tengo por ahí compré una cantimplora para café o una maleta, y yo quiero sembrarle en alguien que anda predicando. O quiero comprarle, a lo mejor le nació a usted comprarle unos zapatos a algún predicador. Amén. Amén. De los que andan en los ranchitos. Hay mucha gente que anda en los ranchitos. Hay mucha gente que sirve a Dios y que no tiene una bendición como nosotros de tener proyector, bocinas, micrófono, y predican a grito abierto. Hay quienes no tienen ni un púlpito o qué comer durante el camino de un rancho a otro. Entonces vamos a orar por ellos, pero también vamos a tratar de, cuando Dios nos da una oportunidad, las que van de repente al rancho allá donde viven, etcétera, lleve bendición también para allá, para las iglesias de ese lugar. Busque dónde bendecir, busque dónde sembrar. No siembre solamente en un lugar, no siembre escasamente. Segunda de Corintios 9, 6 al 7, en lenguaje actual dice, acuérdense de esto, el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho, cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Acabamos de ver 2 traducciones de la Biblia, la Reina Valera 1960, la traducción del lenguaje actual, y como lo hacemos cada martes, vamos a verlo en el original hebreo y griego. Entonces, esta porción bíblica nos da las siguientes palabras. En realidad, lo que está en negro
los que están escuchándonos tenemos un pintarrón y tenemos en griego y tenemos en algunas palabras en hebreo y al español. Y diría así, pero esto digo, el que siembra con moderación cosechará también escasamente, y el que siembra generosamente cosechará también generosamente. Todo hombre según se propone en su corazón, así que déjalo dar, o sea, a tu corazón déjalo dar, y no a regañadientes o de necesidad, porque Dios ama a un dotante. Realmente la palabra es dotante. Y esta palabra dotante aparece una sola vez en toda la Biblia. Esto es muy importante. Lo que usted lee en 2 de Corintios 9, 6 al 7, específicamente al final del versículo 7, viene la palabra dador alegre. En realidad dice dador cariñoso o dotante. Amén. Entonces vamos a ver palabra por palabra y yo sé que Dios va a abrir nuestro entendimiento y va a profundizar en nuestro corazón referente a esta porción bíblica y vamos a poder comprender la base bíblica de esta porción. La palabra escasamente, el que siembra escasamente. Esta palabra escasamente es feidómenos o peidómenos. Quiere decir moderación o escasamente. Pero también quiere decir abstinencia, avaricia y mesura. ¿Por qué dice avaricia? Dice avaricia porque lo primero que sucede en el corazón es, Dios propone en tu corazón dar cierta cantidad, pero luego empiezas, no, pero si doy eso ya no voy a completar. Esa parte viene del griego avaricia o feidómenos o peidómenos con PH. Esta palabra nos habla de abstenernos. También quiere decir que aunque Dios lo propone en tu corazón, dices, no, mejor no, te abstienes de hacerlo. O piensas, no voy a completar. O dices, bueno, sí, pero no esa cantidad. Un poquito menos para completar yo. Por eso dice mesura. ¿Ok? Entonces, sembrar escasamente es dar con moderación, con abstinencia, con avaricia y con mesura. Ya para esta situación ya hay toda una guerra emocional y mental. Ahí ya empieza el enemigo a aventar dardos, no vas a completar, ¿para qué le das a esas personas? Mejor no des o da menos de lo que Dios te dijo en tu corazón. Y luego encontramos la palabra generosamente. Está bien fácil porque es epi. Generosamente quiere decir epi. Esta palabra epi aparece 890 veces en la Biblia. 890 veces en la Biblia. Y número 1, y vamos a hacer ahí una pausa. Generosamente, epi quiere decir superposición. Superposición. Quiero que todos en casa y aquí en la iglesia nos concentremos en lo siguiente. ¿Qué es superposición? Superposición es cuando hay una mesa, imagínese usted una mesa del tamaño que usted quiera y vamos a poner todas las fotografías que puedan caber en la mesa. Entonces usted empieza a poner aquí una foto, a un ladito otra y empieza a poner y llena la mesa y la cubre de fotografías. Hasta ahí estamos poniendo fotografías. Imagínense que esa mesa está llena. Cuando yo pongo encima de esas fotos más fotografías, esto ya es superposición. Estamos poniendo por encima lo que ya cubríamos, ahora lo estamos supercubriendo o superponiendo. Estamos poniéndole más y más y más y más. Este efecto o este principio bíblico que lo estamos poniendo como ejemplo en una mesa, así son las bendiciones de Dios. Dios te llena de bendiciones y estoy hablando de bendiciones espirituales, Primero, Dios ya te llenó de su Espíritu Santo, Él ya te cubrió. Ahora busca una superposición del Espíritu Santo en tu vida. Que no seas como las personas que dicen, hace 40 años Dios me bautizó con su Espíritu y sentí bien bonito.
Que seas de las personas que digas, la semana pasada y la semana antepasada, el Señor me llenó con su presencia, me llenó de su fuego. Y yo sé que esta semana el Espíritu Santo de Dios me va a volver a llenar. Amén. El Espíritu Santo está sobre mí. Usted va a entender ahora esa porción bíblica. Por cuanto me ha ungido, eso lo dijo el Señor Jesucristo, para dar libertad al cautivo. Ya sabemos esta porción bíblica. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesucristo nos estaba hablando que Él tenía una superposición del Espíritu Santo sobre su vida. Había un constante crecimiento y desarrollo del Espíritu Santo en Cristo, y ese mismo crecimiento y desarrollo es el que Él anhela para nosotros. Dios es generoso para con nosotros en llenarnos de su Espíritu Santo. Dice que nadie le pide una serpiente a su padre, pero cuando tú le pides algo a Dios, Él te lo da. Amén, con todo el corazón. Pero dice, cuanto más cuando pides su Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces tú le pides su Espíritu Santo, Él te da. Le pides de su Espíritu Santo, Él da, Él da, Él da. Él superpone. Entonces la palabra generosamente habla que Dios superpone. Te cubre tus necesidades y luego empieza a darte y a darte y a darte y a darte más de su espíritu, pero también de lo físico. Esta palabra epi también quiere decir sobre, en, por y ante. Antes, perdón. Es una posición sobre, contra y a través. Esto es lo que dice el diccionario Strong's, dice también tiempo, lugar y orden. Entonces la palabra generosidad, si usted presta atención a todo esto, habla de un principio bíblico donde Dios da un orden a todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Ahora, en 2 de Corintios 9, 6 al 7, nos habla de esta superposición en nosotros. En nosotros. Esto quiere decir que nos da un tiempo, lugar y orden para que nosotros administremos lo que Dios ha superpuesto sobre nosotros. Entonces, como Dios nos está dando constantemente, yo tengo que administrar. ¿Qué quiere decir? De los frutos que yo ya recogí, porque aquí nos está hablando de frutos, amén. Nos está hablando de semilla, nos está hablando de frutos, nos está hablando de siembra y cosecha. Entonces quiere decir que todo lo que Dios ya superpuso, o sea, todo el fruto que yo ya recibí, tengo que apartar nuevamente semilla. Amén. Tengo que apartar nuevamente semilla. Para los que nos están escuchando y que son microempresarios o empresarios, esto quiere decir que tú siempre tienes que separar la inversión y más allá de la inversión para volver a reinvertir. Atención, los que nos están escuchando en redes sociales o los que tienen negocio aquí en la iglesia. Esto quiere decir que tú ya sembraste y cosechaste. Para empezar, ahí hay un principio bíblico. Vamos a decir, tú sembraste una semilla de naranja, creció el árbol, te dio 100 naranjas, pero cada naranja no tiene una semilla, ¿verdad que no? Cada naranja tiene como que unas 6 semillas, 8 semillas. Depende de la naranja, ¿verdad? No conozco mucho de árboles, pero depende de la naranja. Entonces imagínense que todos esos árboles, o todos esos frutos, perdón, que usted ya acumuló o que Dios ya superpuso sobre su vida, sean espirituales o físicos, yo tengo que apartar la semilla para seguir sembrando. Amén. Tengo que apartar la semilla para seguir sembrando, pero la Biblia nos enseña también a darle semilla al que siembra. Amén. Quiere decir que si alguien más da, yo voy a compartirle de mi bendición a alguien que da, porque es la única manera en la que va a prosperar esa semilla que yo tengo. De nada me sirve a mí darle una semilla a alguien que se le secaron todas sus plantas. ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? Porque le voy a dar una semilla que no va a producir fruto. Amén. Pero dígale al Señor, si está entendiendo, dígale al Señor, Señor, yo sí estoy dando fruto. O si no está dando fruto, dígale al Señor, enséñame a dar fruto. Porque Dios nos está probando en esto a cada uno de nosotros. Por eso dice, pruébame en esto. ¿Ok? En diezmos y ofrendas, más que nada es una administración. Si tú le dices a Dios, de lo que tú me has dado, yo estoy administrándolo correctamente, como dice la Biblia, Él te va a bendecir en la etapa 1 de diezmos y ofrendas. Para los que ya estamos
en el nuevo pacto y estamos dándole a Dios, dándole a la gente, compartiendo, dándole semilla al que siembra, ahí empieza una producción muy grande. De tal manera que llega un momento donde Dios te dice, ya tienes mucho fruto, ya estás dándole a otros, entonces te tengo que dar más territorio porque sabes sembrar. Porque cuidas el fruto, porque no desperdicias. Amén. Habla número 3, donde dice, propone en tu corazón. La palabra propone quiere decir proairomai. Usted lo puede buscar ahí en internet. Quiere decir, proponer en tu corazón es preferir, elegir, propósito. Aquí vamos a conectarnos con el ejemplo que le di a la hermana Panchis. Dice, sacar de las tiendas de uno, o sea, desde la casa, dar a luz para uno mismo. Mire esto. Estamos dando a luz. Cuando nosotros somos generosos como alguien más, estamos dando a luz para nosotros mismos. Dios nos está poniendo proyectos, nos está confiando proyectos a cada uno de nosotros, cuando ve que somos fieles con Él, dándole a los demás generosamente. Dice que sacar de la tienda de uno, eso quiere decir proponer, quiere decir hacerlo desde casa. Acuérdense que las tiendas era donde vivían antes, ¿recuerda? Entonces, hablando de tiendas, hablamos de casas. Sacar desde tu casa esa porción para sembrar o para compartir. Hágalo desde casa. Amén. También es elegir y preferir. Yo elijo y prefiero lo que Dios ya puso en mi corazón. No se lo dejo a mi mente, se lo dejo a Dios, lo que Él ya propuso. Amén. Y aquí se empieza a poner más interesante. Estamos en primer año de Instituto Bíblico aquí en Gilgal, pero vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver un poquito de tercero. Encontramos aquí, todo hombre según se propone en su corazón, así que déjalo dar. Dice cardia y luego dice yo, no, así. Y usted puede buscarlo en internet como palabra 3361. Esta palabra 3361 es donde dice la Biblia, conforme propuso en su corazón, así que déjalo dar y no a regañadientes. Esa es la traducción real. Y la palabra yo, la 3361, dice que es partícula primaria de negación cualificada. Estamos hablando de algo bien profundo aquí. Otra vez, es una partícula primaria de negación cualificada. Es una partícula, diga conmigo partícula. Está diciendo que cuando Dios propone en nuestro corazón es una partícula, pero esa partícula puede cambiar. Porque también en esta palabra 3361 dice respuesta negativa. O sea que esa partícula que Dios ya puso puede ser una negación cualificada, puede cambiar. Y cuando vemos la palabra cualificada en la Biblia, quiere decir persona de autoridad, mérito y respeto, cosa que tiene todos los requisitos y es de buena calidad. Está hablando de una validación. Quiere decir que cuando Dios propone algo en nuestro corazón, Él está a punto de validarnos. Pero esa partícula que Él puso en nosotros puede cambiar en cualquier momento si dejamos que haya un feidonos, que quiere decir que haya una moderación, una abstinencia, una mesura. La mesura, abstinencia, avaricia y mesura mata esa partícula que Dios puso y la transforma en algo negativo para nosotros. En lugar de una palomita, la convierte en una tachita. Gorda, como dijo Belila de Beto. Una tacha gorda. Dicen, los niños lo entienden así. Entonces, cuando vemos esta porción bíblica, estamos hablando de un proceso de validación que Dios está haciendo en el creyente. Es un proceso de validación.
Ahora usted puede ver aquí en el pintarrón cómo estos dardos de fuego pueden influenciar en el proceso cuando Dios lo propone en nuestro corazón. Y en ese momento nos puede arrebatar muchísimas bendiciones el enemigo a través de la moderación o de la mentalidad de pobreza, de escasez. Porque la escasez es una etapa de la pobreza. La escasez es la primera etapa de la pobreza. Escucha esto. La escasez es la primera etapa de la pobreza. Otra vez, la escasez es la primera etapa de la pobreza. Ahora, la escasez al dar. Esta escasez al dar es la primera etapa de la pobreza. Y hablo de pobreza mental, educacional. Porque ahora los gobiernos, en especial el de nuestro país, habla de erradicar la pobreza. Y lo quieren erradicar solamente calmando el hambre. Pero la pobreza no se erradica calmando el hambre. La pobreza, si la vemos en la Biblia, la erradicamos enseñándole a las personas a dar, a compartir. Es la única manera en la que un pueblo puede no nada más subsistir, puede sobresalir. Amén. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Voy a voltear el 5. Porque donde dice regañadientes, habla de dotes. Déjenme, porque lo cambié, acá está. Regañadientes, es este. Donde dice la palabra regañadientes, lo que sigue después de esa partícula es amunorai. Dice regañadientes, punto donde procede la acción o movimiento. O sea, esa partícula de la que estamos hablando puede detonar que no hagas nada, o sea, que el enemigo lo arrebate, o también ese regañadientes es entre lo hago y no lo hago, entre lo hago y no lo hago, si lo hago, no lo hago. Entonces ese es un punto donde procede la acción o movimiento. Es el momento en el que decides si lo haces o no lo haces. También habla habla de abundantemente arriba, Habla de abundantemente arriba. O sea, dice que si nosotros vencemos ese regañadientes, nosotros vamos a tener abundantemente de arriba. O sea, vamos a tener abundantes cosas que vienen del reino de los cielos, que proceden de Dios. Ya no de nuestra siembra cosecha. Ya estamos hablando de algo que Dios nos dota, nos da, nos otorga. Y vamos a cerrar con esta palabra que a todos nos marcó, que es la palabra dotes. Es la palabra final. Dotante. Ok, la palabra dotante. Esta palabra dotante viene del griego dotes. Eso quiere decir dador, cariñoso y alegre. No nada más es dador alegre lo que dice su Biblia y mi Biblia. En realidad dice dador, cariñoso y alegre. Diga conmigo, dador, cariñoso y alegre. Dador, cariñoso y alegre. Diga, yo soy dador, cariñoso y alegre. Así es, hermano y amigo que nos escucha. La generosidad tiene también una intención correcta de cariño, de amor, de aprecio, de alegría. Amén. Eso es en realidad un dotante, pero va más allá. Otra vez vámonos a tercero. La palabra dotante quiere decir otorgante. ¿Ok? Otorgante. Y es una persona que otorga la escritura u otro documento formal. ¿Cuántos dicen amén? Un dotante, un otorgante, o sea, un dador alegre. En este ejemplo que nos está dando el apóstol, está hablando de aquellos que tienen la capacidad de otorgar a otros
La Escritura, porque dice la Escritura, recuerden que los apóstoles hacían cartas y las enviaban a las iglesias. ¿Cuántos recuerdan esto? Amén. Quiere decir que él compartía bendición, compartía estos principios espirituales a través de la Escritura y a través de documentos. Esto quiere decir que usted también puede compartir bendición escribiéndole a alguien lo que usted aprendió hoy y compartiéndoselo, porque eso también es generosidad. El que usted le diga a alguien: hoy yo aprendí que la generosidad es más allá de lo que yo pensaba antes. En medio de la generosidad Dios está ahí, pero también el enemigo quiere robarme la bendición de que yo sea generoso como Dios quiere que yo sea generoso, que yo dé con cariño y alegría a los demás. Yo otorgo a alguien más este conocimiento o revelación, y eso también nos trae una bendición especial. Otorgante es el que entrega. Otorgante es el que distribuye. Amén. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser distribuidores de bendición? Amén. Y distribuir bendición ahora en esta época es más fácil que antes. Antes los discípulos, los apóstoles escribían cartas, las enviaban a las iglesias y era todo un proceso para que la palabra llegara. Hoy en día usted puede darle ahí a compartir a este audio o a los diferentes audios que tenemos y usted está siendo un otorgante de bendición a alguien más. Y eso también es ser generoso. Usted no sea de las personas con abstinencia y avaricia y mesura que digan: yo nada más lo publico en mi muro. Sino que sea de aquellos que dicen: esto tiene que escucharlo mi familia, tiene que escucharlo mi vecino, los que me tienen de amigos, los que me estoquean. Amén. Todos tienen que recibir la palabra de Dios, y ahora nosotros podemos ser otorgantes, los que entregan el evangelio del Señor Jesucristo a través de todas las herramientas que Él nos ha dado. Amén. Gracias a Dios, cada uno de nosotros podemos sembrar generosamente también de la palabra de Dios, sembrar generosamente nuestras finanzas, sembrar generosamente el amor que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Le invitamos a que siga escuchando esta plataforma y comparta, sea un otorgante, un dotante de bendición a través de Gilgal. Que Dios le bendiga.